Muy buenas tardes, mi nombre es Leonor Camacho Valencia, hago parte de la Facultad de Psicología en el curso de Escuelas Psicológicas Cognitivas de la actividad Alteraciones de la Cognición y la Conciencia. Vamos con la primera pregunta y dice así: ¿a qué se le denomina inconsciente cognitivo? Es aquel método donde la información procesada se encuentra irreconocible o incomprensible para el sujeto. Esto no quiere decir que es insensible o negado a la conciencia. Gran parte de los estímulos sensoriales que percibimos e ingresan al sistema mental son procesados en cuestión de segundos y no es difícil de comprender o asimilar, cuyos procesamientos de información y cómo éste repercute en la conducta. Ejemplo, un sonido, cuando oigo un sonido, automáticamente dicho estímulo es procesado por mi mente, donde actúan sistemas cognitivos como la percepción, la atención y la memoria, que ejercen operaciones mentales sin que nos demostremos o seamos el comportamiento visible exteriormente varias cosas de los estímulos que percibimos. Según Freud, el inconsciente cognitivo se refiere a los procesos mentales automáticos y no conscientes que influyen en nuestra percepción, atención, memoria y toma de decisiones. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice: ¿qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? La negligencia atencional es el fenómeno en el cual una persona no presta atención adecuada a estímulos relacionados en su entorno. Según Freud, existen tipos principales de negligencia atencional: la negligencia atencional unilateral, la negligencia atencional hemisférica. Vamos a hablar de la negligencia atencional unilateral, que se refiere a la falta de atención hacia un lado del espacio, generalmente debido a una lesión en el hemisferio central opuesto. Una persona, ejemplo, una persona con la negligencia atencional unilateral puede no prestar atención a objetos o personas que se encuentran en su lado opuesto. Por otro lado, la negligencia atencional hemisférica se caracteriza por la falta de atención hacia un hemisferio, por la falta de atención hacia un hemisferio cerebral completo. Esto puede ocurrir debido a una lesión en una estructura cerebral que afecta el cerebro por completo. También es una estructura cerebral que afecta la atención en ambos lados del espacio. En este caso, la persona puede no prestar atención a estímulos en ambos lados del cuerpo o del espacio donde se encuentra. Es importante destacar que la negligencia atencional puede variar en su gravedad y manifestación, dependiendo de la persona y la causa subyacente. Existen otros tipos de negligencia atencional menos comunes, como la negligencia atencional personal, la negligencia atencional motora, que se caracteriza por la falta de atención hacia el propio cuerpo o hacia los movimientos del cuerpo respectivamente. Bueno, vamos ahora con la pregunta número 3. Y dice así: ¿qué es la memoria inconsciente y qué evidencias hay en su favor? La memoria inconsciente se refiere a la capacidad de recordar información o experiencias sin ser conscientes de ello. Aunque no seamos conscientes de ello, nuestra mente puede almacenar y recuperar recuerdos de forma automática y sin esfuerzo consciente. La evidencia a favor de la existencia de la memoria inconsciente previene
de varios estímulos o experimentos, como de los métodos utilizados en el priming. El priming consiste en métodos utilizados relacionados de una tarea y luego evaluar cómo estos estímulos influyen en el rendimiento de la tarea. Por ejemplo, se ha demostrado que si se muestra una palabra relacionada con pan, antes de una tarea de complementar palabras, las personas son más propensas a completar palabras con pan. Ejemplo, panadero, o comparación en palabras no relacionadas. En resumen, la memoria inconsciente es un fenómeno bien documentado y respaldado por evidencias experimentales. Nuestra mente tiene la capacidad de almacenar y recuperar recuerdos sin que seamos conscientes de ello, lo que demuestra la complejidad y la capacidad de procesamientos de nuestra memoria. Vamos ahora con la pregunta número 4. Y dice así: ¿qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencias hay en su favor? El aprendizaje inconsciente se refiere al proceso de adquirir conocimientos o habilidades sin ser conscientes de ello. A diferencia del aprendizaje consciente de lo que estamos aprendiendo, el aprendizaje inconsciente ocurre de manera automática y sin esfuerzo consciente. Existen varias formas de evidencia, como la prueba priming. Es un fenómeno que la exposición previa a estímulos afecta la respuesta posterior a otro estímulo. Vamos con el aprendizaje implícito. Este aprendizaje implícito se refiere a la adquisición de conocimientos o habilidades sin una conciencia explícita de lo que se ha aprendido. Ejemplo, una persona puede aprender a montar bicicleta sin pedir explicación verbalmente. ¿Cómo lo hace? Este tipo de aprendizaje sugiere que el conocimiento se ha adquirido de manera inconsciente. Ahora vamos con el estudio de neuroimagen. Los estudios de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, ha demostrado que el aprendizaje inconsciente activa al cerebro conscientemente. Ejemplo, cuando el aprendizaje inconsciente de secuencias de movimiento se activa el cerebelo, una región del cerebro involucrada en el control motor automático. Muy bien, vamos con el último punto. Nuestro último punto dice: describa dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico. En un síndrome neuropsicológico, las disociaciones se refieren a la presencia de déficit en algunas áreas cognitivas, mientras que en otras se mantienen intactas. En el caso de las disociaciones que afectan la percepción o la atención, eso significa que hay dificultades específicas en la capacidad para percibir o prestar atención a ciertos estímulos o información. Ejemplo, en el caso de una disociación en la percepción, una persona puede tener dificultades para reconocer caras o diferenciar objetos, pero su aprendizaje para percibir colores o formas puede estar intactas. Entonces, esto significa que hay déficit selectivo en la percepción de ciertos estímulos. En cuanto a la disociación en la atención, una persona puede tener dificultades para mantener la atención en una tarea específica o para filtrar distracciones, pero puede tener una alteración normal en otras situaciones. Esto implica que hay déficit selectivo en la capacidad de prestar atención o ciertos estímulos a tareas. Es importante destacar que las disociaciones
pueden variar en su naturaleza y gravedad, dependiendo del síndrome neuropsicológico específico y las áreas cognitivas afectadas. Muchas gracias por su atención.